En el fútbol argentino hay algo que nunca falta, la polémica. Y si hablamos de copas nacionales, hay de todo un poco. Historias, reinvenciones, títulos raros y un montón de discusiones. Porque ojo, las copas nacionales no son un invento de ahora. Existen desde hace más de 100 años. Allá por final del siglo XIX y principios del XX ya se jugaban torneos como la Copa de Honor, la Competencia o la Ibarguren. En ese momento eran premios que muchos buscaban cuando no existía ni la Libertadores. Pero con el paso del tiempo todo eso se fue apagando. Muchas copas dejaron de jugarse y durante décadas no hubo casi nada. Hasta que en 2011 volvió la Copa Argentina y ahí arrancó una nueva etapa. Después vinieron otras, la Supercopa, la Copa de la Liga, el Trofeo de Campeones y algunas que no duraron nada, como el Bicentenario o la Copa de la Superliga. Hoy hay copas que siguen firmes y otras que ya pasaron al olvido. Incluso hay nuevas que generan más preguntas que entusiasmo, como la Supercopa Internacional. ¿Dónde se juega? ¿Por qué? ¿Y a quién le importa? En este video te cuento cómo es todo este mundo de las copas nacionales modernas. Cuándo nacieron, quién las ganó, qué sentido tienen y por qué generan tanta charla. Mi nombre es Ignacio Ruiz y soy la voz del estadio. Copa Argentina, el torneo más federal del país. La Copa Argentina es una de las competencias más lindas y emocionantes del fútbol local. Y no lo digo solo por el título o la clasificación a la Libertadores, sino porque es la copa más federal que tenemos. Juegan equipos de todas las categorías, desde primera hasta la primera D y algunos equipos del interior. La primera edición se jugó en 1969 y la ganó Boca. La segunda arrancó en 1970 pero quedó a medio camino y después nada. La copa desapareció por más de 40 años hasta que en 2011 volvió con todo. La AFA la relanzó con un formato moderno, eliminación directa a partido único, con penales si hay empate, simple y picante. Desde su regreso se convirtió en un torneo clave del calendario. Se juegan en estadios neutrales de todo el país, lo que permite que ciudades que no ven fútbol de primera muy seguido puedan recibir partidos importantes. Y eso le da una mística especial. Partidos en Catamarca, Salta, San Luis, Córdoba y muchas sorpresas. En la Copa Argentina vimos a equipos del ascenso eliminar a gigantes, también vimos a clubes del interior que no tienen ni tribuna de cemento dar el golpe y meterse en instancias finales. Central Córdoba de Santiago, por ejemplo, llegó a la final en 2019 y en 2024 se dio el gusto de salir campeón por primera vez tras ganarle a Vélez. Entre los más ganadores están Boca con 4 títulos y el River con 3. Pero también levantaron la copa clubes como Rosario Central, Arsenal, Huracán, Patronato y Estudiantes de La Plata. Además del trofeo, el campeón se clasifica a la Copa Libertadores y a la Supercopa Argentina. O sea, no es solo un premio simbólico, tiene peso deportivo y económico. La Supercopa Argentina nació en 2012 como una forma de enfrentar en un partido único al campeón del torneo de Primera División y al ganador de la Copa Argentina. Una final directa entre los dos equipos más destacados de la temporada, con sede neutral y sin margen de error. La primera edición se disputó en Catamarca, con Arsenal consagrándose campeón tras una definición por penales ante Boca. Desde entonces el torneo fue creciendo en importancia, aunque con algunas ediciones postergadas o reprogramadas por cuestiones de calendario. En total se disputaron 11 ediciones. River es el máximo ganador con 3 títulos, seguido por Boca con 2, y luego aparecen con 1 San Lorenzo, Vélez, Lanús, Huracán y Arsenal. Las sedes fueron rotando entre provincias como Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, lo que permitió federalizar el acceso del público a estas definiciones. Aunque todavía es una copa joven, la Supercopa se consolidó como uno de los encuentros más atractivos del calendario, cruzando a dos campeones en una final que muchas veces tiene sabor a revancha o a consagración definitiva. La Copa de la Liga Profesional surgió en 2020 como una solución de emergencia ante la cancelación de la Copa de la Superliga debido a la pandemia del COVID-19. Inicialmente se la conoció como Copa Diego Armando Maradona en homenaje al astro fallecido ese mismo año. A pesar de su origen circunstancial, el torneo se consolidó rápidamente en el calendario del fútbol argentino. Se disputó en 5 ediciones, con un formato que combinaba una fase de grupos y una etapa final de eliminación directa. Los campeones fueron 2020 Boca Juniors en la edición inaugural, el 2021 Colón de Santa Fe logrando su primer título nacional, en el 2022 Boca Juniors sumando su segundo trofeo en esta competencia, en el 2023 Rosario Central que se consagró por primera vez en este torneo y en el 2024 Estudiantes de La Plata obteniendo su primera Copa de la Liga.
Cada edición ofreció partidos emocionantes y permitió a distintos equipos destacarse, consolidándose en la Copa de la Liga Profesional como una competencia atractiva y significativa para el fútbol argentino. El Trofeo de Campeones de la Liga Profesional enfrenta a los dos grandes ganadores del año, el campeón de la Liga Profesional y el de la Copa de la Liga. Si un equipo conquista ambos títulos, su rival sale del desempate entre los subcampeones. Es una final para cerrar el año enfrentando a los que mejores hicieron las cosas. Aunque se creó en el 2020, la pandemia postergó su estreno hasta diciembre de 2021, cuando River y Colón animaron la primera edición en Santiago del Estero. Desde entonces, cada edición tuvo su historia. En 2022, Racing y Boca protagonizaron un final caliente, que terminó con expulsados, discusiones y mucha polémica. En 2023, River volvió a levantarle el trofeo al ganarle a Rosario Central, reafirmando su buen momento. Y en 2024, Estudiantes de La Plata venció a Vélez y sumó su primer trofeo. Fue una especie de revancha inmediata entre ambos, ya que también habían disputado la final de la Copa de la Liga ese mismo año, con un triunfo del Pincha en ambas ocasiones. River lidera el palmarés con 2 títulos, mientras que Racing y Estudiantes suman uno cada uno. Además del prestigio, el trofeo clasifica a su ganadora a la Supercopa Internacional, un torneo nuevo que ya está generando debates. Si para la AFA del Chiqui Tapia no hay suficientes copas, ahora se sumó una más. Así nace la Supercopa Internacional, una competencia que no estaba en el radar de nadie, pero apareció para cumplir un compromiso con Abu Dhabi y llenar la agenda de partidos, aunque eso implicaba cambiar otras finales ya anunciadas. En un principio, Boca, campeón de la Liga Profesional 2022, debía jugar la Supercopa Argentina contra Patronato, que había ganado la Copa Argentina. Pero el 31 de octubre de ese año, la AFA resolvió que ese partido ya no se jugaría en Medio Oriente, sino más adelante en Argentina. Y entonces, ¿qué se jugaba en Emiratos Árabes? Sencillo, se inventó una nueva copa. El 29 de diciembre de 2022 se oficializó la creación de la Supercopa Internacional, que enfrentaría al campeón del Trofeo de Campeones, Racing, contra el segundo mejor ubicado de la tabla anual, Boca. La final se disputó el 20 de enero de 2023 en el estadio Hassan bin Zayed de Al Ain en Abu Dhabi. Racing, que venía de un gran cierre de año, le ganó a Boca por 2-1 y se convirtió en el primer campeón de esta nueva competencia. La segunda edición, correspondiente a la temporada 2023, tuvo su propia novela. River Plate, campeón del Trofeo de Campeones y líder de la tabla anual, debió enfrentar a Talleres de Córdoba, segundo en esa misma tabla. El partido estaba programado originalmente para junio de 2024 en Abu Dhabi, pero se postergó por la cancelación del convenio con el Consejo de Deportes del Emirato. Finalmente se jugó el 5 de marzo de 2025 en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay. Talleres dio el golpe, empató 0-0 en los 90 minutos y le ganó a River por penales, consagrándose campeón de la Supercopa Internacional 2023 y fue su primer título nacional oficial. Un festejo enorme para todo el pueblo cordobés. ¿Es oficial? Sí. ¿Es discutida? También. ¿Volverá a jugarse? No está claro, pero si hay un contrato, seguro aparece. Copas que duraron solo un suspiro. En esta ola de torneos nacionales también hubo algunas copas que pasaron sin pena ni gloria, o al menos sin demasiada continuidad. Arrancamos con la Copa Campeonato 2013-2014, que se jugó solo una vez. Fue un partido entre San Lorenzo, campeón del torneo inicial, y River, campeón del torneo final. Se jugó en San Luis y lo ganó River por 1-0. Después vino la Copa Bicentenario 2016, otra copa de edición única. Enfrentó a Lanús, campeón del torneo de Primera División 2016, y a Racing, campeón del torneo Transición 2014. Se jugó el 14 de agosto de 2016 en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda y el Granate se consagró campeón al vencer por 1-0 con un gol agónico de Brian Montenegro en tiempo de descuento. En 2019 apareció la Copa de la Superliga, un torneo de eliminación directa con formato de playoff. La primera edición fue un éxito, tuvo buenos partidos, estadios llenos y una gran final entre Tigre y Boca. El Matador hizo historia y se consagró campeón por primera vez en su historia justo después de haber descendido. En 2020 se empezó a disputar la segunda edición, pero a las 2 fechas se suspendió todo por la pandemia. Nunca se retomó y el torneo quedó inconcluso. Ese mismo año se jugó por primera vez y única el Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina, que enfrentó a Racing, campeón de la Superliga 18-19, con Tigre, que había ganado la Copa de la Superliga anteriormente nombrada. Se jugó en Mar del Plata y Racing se quedó con el título. 5 copas, una característica. Ninguna sobrevivió a los cambios de formato y de organización del fútbol argentino.
Algunas quedaron como curiosidades, otras como recuerdos felices, pero todas como parte de esta era moderna de copas nacionales. Y así termina este repaso por las copas nacionales modernas del fútbol argentino. Algunas llegaron para quedarse, otras fueron puro humo, pero todas dejaron su marca. Si te gustó el video, no te olvides de dejarle tu like, suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdés de nada. Y ahora contame, ¿cuál de todas estas copas te parece la más interesante? ¿Qué final te hubiera gustado ver? Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Ignacio Ruiz y soy la voz del estadio.